Voy a proceder a dar lectura a la exposición de Gilbert Calderón, que es estudiante de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que en la actualidad se encuentra haciendo un intercambio estudiantil en la Universidad de Chile. Bien, él ha analizado el libro El Movimiento Obrero Latinoamericano, publicado en 1988. La importancia de revisar esta obra radica en que fue una de las primeras investigaciones que propuso una mirada de conjunto sobre el sindicalismo en América Latina, en un contexto historiográfico aún dominado por estudios nacionales, fragmentarios y mayoritariamente estructuralistas. Melgar se distinguió como uno de los pocos historiadores latinoamericanos, junto a autores como Claudio Batalla, Mirta Zaida Lobato y Sergio Gress, que desarrollaron una lectura transnacional atenta a las particularidades del contexto regional, la composición étnica del proletariado y la diversidad de las culturas políticas. Esta perspectiva contrastó con los enfoques predominantes en la literatura producida por académicos, que, si bien aportó un estudio comparativo de valor, lo hizo desde marcos institucionalistas, sin captar plenamente la dimensión cultural, simbólica y conflictiva del movimiento obrero latinoamericano. Frente a estas lecturas, la propuesta de Melgar reivindicó una historia social situada, que incorpora la agencia de los trabajadores, sus experiencias de lucha, las redes de sociabilidad y los imaginarios de clase construidos desde América Latina. El libro, publicado por Alianza Editorial, aparece en un contexto en el que el sindicalismo latinoamericano se encontraba en una encrucijada, debilitado por las dictaduras militares que asolaron la región en las décadas previas y por el avance de las políticas neoliberales que redefinieron las relaciones laborales. En ese sentido, la obra de Melgar cuenta con 4 capítulos, cada uno dedicado a distintas fases del desarrollo del movimiento obrero en América Latina. No solo ofrece un análisis histórico, sino que también proporciona una clave interpretativa para entender las dificultades del sindicalismo en la segunda mitad del siglo XX y sus desafíos en el futuro. Su enfoque crítico rompió con visiones tradicionales que idealizaban o condenaban al movimiento obrero sin un análisis profundo de sus dinámicas internas, sus contradicciones y sus relaciones con otras clases sociales y sectores políticos. Ricardo Melgar desarrolla en su obra una lectura crítica del desarrollo histórico del movimiento obrero en América Latina, alejándose de los enfoques tradicionalmente economicistas o estructuralistas que habían dominado la historiografía regional. Melgar rechazaba las lecturas teleológicas del marxismo ortodoxo que presentaban la evolución del proletariado como una consecuencia lineal de la modernización capitalista. En su lugar, propuso un análisis más situado, que incorporaba dimensiones culturales, simbólicas, políticas, sociales, subrayando las contradicciones internas, la diversidad ideológica, la heterogeneidad étnica y la riqueza de experiencias locales en la configuración del sindicalismo. El texto está organizado en 4 capítulos que corresponden a momentos diferenciados de la historia del movimiento obrero. El movimiento obrero, según Melgar Bao, no debe ser estudiado como un actor homogéneo, ni como un reflejo de modelos externos, sino como un sujeto histórico con trayectorias propias, atravesado por contradicciones internas, mediaciones culturales y condiciones de dependencia estructural. La diversidad de experiencias nacionales, los conflictos entre corrientes ideológicas y la dimensión simbólica de la lucha de clases son elementos centrales en su análisis. El autor siempre recurre a una variedad de fuentes: manifiestos, prensa militante, testimonios orales, archivos sindicales, que le permitieron reconstruir no solo las estructuras organizativas, sino también los sentidos políticos y culturales que los trabajadores dieron a sus luchas. Así, el trabajo de Melgar no solo es una síntesis del sindicalismo latinoamericano, sino una intervención historiográfica crítica que reconfigura el modo en que pensamos a la clase obrera de la región, no como una categoría económica abstracta, sino como una construcción histórica, diversa y en disputa. La obra de Melgar se inscribe dentro de la renovación de la historia social latinoamericana. En lugar de explicar el sindicalismo únicamente como una variable dependiente de las transformaciones económicas, de la industrialización, de urbanización, entre otras, o como un apéndice de los sistemas partidarios, Melgar propuso una lectura en clave cultural e histórica que considera al proletariado como sujeto complejo, diverso, conflictivo y portador de agencia.
Esta perspectiva lo aproxima a las corrientes de la historia social crítica, particularmente influenciadas por el marxismo británico. En el texto hay referencias a Edward Thompson y a Edward Hawthorne. Uno de los elementos centrales del análisis de Melgar es el contraste con otras propuestas historiográficas. En este caso, el contraste con la propuesta de Víctor Alba, que había publicado en 1964 Historia del movimiento obrero en América Latina, que si bien constituye un aporte pionero, estaba organizado bajo un enfoque cronológico institucional que privilegiaba los aparatos sindicales, los liderazgos políticos y las corrientes ideológicas hegemónicas. El texto señala que en la narrativa de Alba el sujeto obrero aparece subordinado a estructuras partidarias y a la dinámica de la Guerra Fría, con una impronta liberal y anticomunista que impide captar la riqueza cultural y simbólica de las luchas obreras. Frente a ello, Melgar recurrió a una metodología más cercana a la historia desde abajo, enfocándose en la cultura política, las prácticas de resistencia, las redes de sociabilidad y los imaginarios obreros construidos en condiciones de represión o informalidad estructural. Esta comparación no solo visibiliza las limitaciones de los relatos institucionalistas, como el de Víctor Alba, sino que posiciona a Melgar dentro de una corriente historiográfica que valora las voces subalternas. Melgar se distanció de aquellos estudios que explicaban la historia del sindicalismo en términos de un progreso lineal hacia formas superiores de organización política o desarrollo económico. Por el contrario, su obra reveló que el movimiento obrero había estado históricamente marcado por la fragmentación, las tensiones ideológicas, la represión estatal, el faccionalismo sindical y las diferencias étnicas y regionales. Esta atención a los conflictos internos, lejos de debilitar su análisis, le otorga densidad interpretativa, ya que permite ver al movimiento obrero no como un bloque homogéneo, sino como un campo atravesado por disputas por la representación, la hegemonía y la identidad. Desde esta perspectiva, el proletariado latinoamericano no se define solo como un lugar en la estructura económica, sino por la práctica, valores y significados que construyen colectivamente en contextos adversos. Bueno, otro elemento importante en el análisis es la relación entre Melgar y la historia social desarrollada en América Latina desde 1980, particularmente en el Perú. Se mencionan las contribuciones de Alberto Flores Galín y Carlos Aguirre, quienes reivindican la historia social como una herramienta para rescatar las voces de los sectores populares y repensar las categorías analíticas desde contextos periféricos. Se establece un vínculo entre esta tradición y el trabajo de Melgar, quien también cuestiona los marcos teóricos importados, eurocéntricos, y se orienta hacia una lectura situada, crítica y contextualizada de la experiencia obrera. Esta afinidad metodológica y política permite incluir a la obra de Melgar dentro de una constelación de historiadores que han ampliado las fronteras de la historia social más allá de las estructuras económicas, incorporando el análisis de las prácticas simbólicas, los discursos políticos y las representaciones culturales. Asimismo, un mérito de Melgar es el uso de fuentes poco exploradas por la historiografía tradicional, incluso por aquella especializada en la historia del sindicalismo, como la prensa obrera, los manifiestos sindicales, los testimonios militantes y las conmemoraciones rituales, por ejemplo la del 1 de mayo. Esta estrategia documental refuerza el compromiso de Melgar con una historia desde abajo, que no solo se interesó por las organizaciones formales o los documentos estatales, sino por los modos en que los propios trabajadores narraron, interpretaron y defendieron sus luchas. En esa línea se subraya la función pedagógica y cultural de la prensa militante como espacio de formación política, de elaboración de identidades colectivas y de construcción de marcos de sentido. Este enfoque iba en sintonía con autores como Thompson o Coca, quienes permitieron equilibrar el análisis estructural con la atención a la experiencia vivida, ofreciendo una historia social rica, multiescalar y profundamente humanizada. El estudio del movimiento obrero a través del enfoque de la historia social permite una visión más matizada de sus dinámicas internas, destacando la importancia de la prensa militante, los espacios de sociabilidad obrera y las manifestaciones culturales como elementos claves en la configuración de la conciencia de clase. La integración de estas dimensiones en el análisis contribuye a superar interpretaciones reduccionistas que solo lo ven como un actor económico, resaltando su
estructuras políticas y en la lucha por los derechos laborales y la justicia social. Para concluir, la obra de Melgar Bao y los estudios sobre el movimiento obrero latinoamericano evidencian la necesidad de continuar investigando la evolución de los sindicatos y la lucha de los trabajadores desde perspectivas interdisciplinarias, como bien lo hace Melgar desde la antropología y la historia. La historia social ofrece herramientas valiosas para comprender la agencia de los actores subalternos y su impacto en los procesos históricos más amplios. Así, el sindicalismo latinoamericano sigue siendo un campo de estudio relevante, no solo para comprender el pasado, sino también para analizar los desafíos actuales del mundo del trabajo y la organización obrera en el siglo XXI. Tenemos un tiempo adecuado para algunas participaciones, algunas interrogantes para los expositores. Primero felicitarlos, ¿no? Por las exposiciones. Me quedé pensando en los milenarismos. No sé si el autor lo señale, ¿no? Quizás yo pienso en movimientos con características milenaristas y pienso en Santos Atahualpa, quizás alguna característica de Tupac Amaru. Y pienso también que el mundo andino no es homogéneo, sino es heterogéneo, característica por la cual precisamente Tupac Amaru no tiene quizás más apoyo, ¿no? Y veo más bien que no sé cómo quizás enfoque Melgar Bao sus objetos de estudio, pero veo que también el milenarismo, bueno, estos movimientos, ¿no?, que históricamente han surgido en el Perú, están más ubicados en el sur andino y no tanto en toda la región andina, ¿no? Entonces, quizás por ahí, tú que has ampliado la lectura, ¿cómo crees que se contrasta, ¿no?, con otros movimientos sociales, ¿no?, organizaciones sociales que tengan estas características, ¿no? Porque incluso hoy en día, ¿no?, tú mencionaste, ¿no?, las protestas de hace poco, si tienen o no tienen características milenaristas, volvemos de nuevo al punto. La mayoría de los movimientos sociales han sido en el sur, Andahuaylas, Puno, Ayacucho, Arequipa, Cusco creo que no, pero más en Andahuaylas, por ejemplo, ¿no?, y Puno. Entonces, yo no he seguido de cerca, ¿no?, quizás el carácter un poco ideológico de algunos dirigentes, ¿no?, pero me da curiosidad que de nuevo también el sur sea un sitio con bastante presencia de estas características, y es que tú lo mencionaste, ¿no? Y eso básicamente. Bueno, sobre ese punto, o sea, sobre buscar si es que hay algún milenarismo en alguna otra región más allá del sur andino, como tal, seguramente hay. Melgar no lo toma tanto. Se habla de una cuestión, ¿no?, de una organización que hay, claro, porque también hubo organizaciones como tal de federaciones campesinas indígenas en el norte, pero bueno, siempre se trata de una particularidad del sur, ¿no?, de que hay un mayor antagonismo, y como tal hay el mayor antagonismo, mayor acción en torno a una cuestión de más cantidad de levantamientos, más cantidad de organizaciones en ese sentido. Entonces debe haber, como tal debe haber, en la selva, ¿cómo se llama? Hace poco, cuando hubieron también, ¿cómo se llama?, cuestiones recientes, ¿no?, como la masacre, ¿cómo se llama?, no recuerdo en qué parte de Junín, ya más selva, o anteriormente en Baguazo, deben haber respondido también a una dinámica más, en ese sentido, tanto política, pero política que mantiene cuestiones atávicas, que es importante, igual de todos modos es totalmente respetable y no se intenta criticar esa cuestión, pero sí, creo que tiene más que ver la forma o la particularidad de la que trata Melgar de una cuestión más surandina, y no es que esté mal, considero que está bien. O sea, considero que quizá en el norte, por ejemplo, en el caso de Piura hubo hace años, ¿no?, ya creo que en los fines de la guerra con Chile hubo un caso de la comuna de Piura Chalaco, que respondía más a una dinámica narco-sindicalista, y está bien, ¿no?, o sea, es su particularidad propia, es una cuestión más de qué pueblos o qué formación étnica tiene ahí, y de todos modos, ¿no?, debe haber tenido una cuestión ya que necesita ser estudiable.
Pero como tal, quería agregar una cuestión sobre el tema de la autopreservación hoy en día, ¿no? No sé si encontraré un tiempo después para hablar de esta cuestión, pero es la cuestión de que en las marchas de Lima hoy en día, más allá de que uno como estudiante participe, como que uno como profesional participe, o como persona de a pie, que no sea parte de la organización, esté ahí, puede ser para algunos una cuestión que es casi como que performativo, ¿no? Ir simplemente por ir y porque yo comulgo con las ideas, pero sé que no va a pasar nada. Pero tiene mucho que ver con esta dinámica, ¿no? Que es de pensar que puede ser que funcione, puede ser que ya sea las condiciones del momento, que definitivamente esta vez sí, puede ser que no, pero es una cuestión de demostrar que sigues en ese sendero, en ese camino, ¿no? De buscar que haya una transformación social, que puede ser que pase o no pase, y que puede ser que ya un día participo, el otro día ya me siento mal, no voy a ir. Y ahí está muy importante el tema de la autopreservación, pero lo considero totalmente responsable. Gracias. ¿Alguna otra que no? Sí, es que, bueno, esto es para los tres ya, porque bueno, en toda la obra de Ricardo Melgar Bao, el énfasis, o bueno, el estudio, ¿no? de los movimientos sociales, organizaciones sociales, me parece que un poco tumba la tesis de, ¿cómo se llama? De clase, Estado y Nación, ¿cómo se llama? Julio Kotler, de su Triángulo sin base, y de las que mencionan que precisamente antes de Velasco quizás no había articulación política, que quizás esto también, o sea, yo sé que hay, ¿no? Estudios, ¿no? Que plantean que hubieron intentos, ¿no? Cosas esporádicas, ¿no? Pero ya viendo más de fondo, ¿no? Me parece que no es algo tan esporádico, ¿no? Quizás también es momento de replantear, ¿no? Y también claro, en la pregunta, ¿no? Que estos estudios, como el de Ricardo Melgar Bao, le han dado otra mirada al proceso político, ¿no? En el Perú, diferenciando, ¿no? de Kotler, por ejemplo, y de quienes lo han seguido, ¿no? De pensar, ¿no? Que solamente después de quizás Velasco o ya gobiernos un poco más cercanos, donde recién la articulación política se dio, ¿no? En el siglo XIX o inicio del siglo XX, ¿no? ¿Qué opinan, ¿no? Bueno, es algo que a mí también me generó interés a la hora de leer algunos trabajos de Ricardo Melgar Bao, especialmente este libro, ¿no? Que voy a hablar. Los otros libros, los otros escritos, textos que he hecho, artículos, escapan, digamos, de su objeto de estudio, que eran los movimientos trabajadores, campesinos. De ahí comenzó a ver más las redes intelectuales, a partir, creo que, de la tesis que hace de maestría sobre una perspectiva latinoamericana sobre los partidos de corte marxista, el numérico, comparando con Perú. Y curiosamente me pareció bastante interesante también a las reseñas que hacen en función de ese trabajo, porque la tesis no se ni digital, pero las referencias a ese trabajo es que como él busca siempre debatir y cuestionar esta idea, por ejemplo, de que las dirigencias o que estaban dentro del partido, o sea, las bases del marxismo, de donde provenía su estrato social, eran de las clases medias. Afianzaba eso. Como que buscabas debatir, discutir. Y con respecto a este libro de Burguesía y Proletariado, que en realidad es como ya le dije al inicio, es el libro que, digamos, no estaba tan satisfecho el mismo autor, al menos de las veces que conversé con él. Inclusive con el libro de Historia del Movimiento Obrero Latinoamericano, también en uno de sus autobiografías y en comentarios de otros personajes que escucharon a Ricardo, es que también era un libro que tampoco se sintió completamente saciado. Inclusive, para poder terminar el libro sobre historia del movimiento latinoamericano en una perspectiva comparada, él tuvo que acelerar, porque la editorial le estaba presionando para que ya acabe. Entonces es una obra inclusive inconclusa, por decirlo así, pero bastante potente igual, como la ha expuesto, como ha comentado Guillermo. En Burguesía y Proletariado, a mí lo que me impactó el aspecto político que estás hablando previo, digamos, y como lo que él también ha comentado en los 30, los campesinos, antes de los 30 había un sentido político, expuesto, ¿no? De que con esta lectura podemos entender que pues, se cuestiona esa idea,
Y en el caso de los anarquistas, mi interpretación es que Ricardo como que le da ese plus también político, ¿no? Pero un carácter político alternativo, ¿no? Porque igual en el tercer capítulo del libro El burguesía del proletariado como que cuestiona y comienza a criticar sobre que los atletas no desarrollaron un carácter político nacional, porque quizás también ideológicamente no apuntaban a ello, pero sí le da un plus el carácter político alternativo que tenían, ¿no? Con respecto a que no solamente se le puede ver en una perspectiva económica, economicista. Quizás también eso tiene que ver con su formación. Un personaje que antes de escribir este libro ya era filósofo, ¿no? Había estudiado antropología, en educación también incursionó. Entonces eso le da una ampliación, digamos, como para poder tener una sensibilidad o un mejor juicio para algunos temas. Pero que lamentablemente su obra no, este libro específicamente no tuvo la mayor difusión en su época, hasta ahora quiero saber por qué, pero bueno, es un poco difícil. La editorial también trataba de averiguar qué otros libros se han publicado, no he encontrado muchas referencias. Pero bueno, iba mencionando eso en ese sentido, ¿no? Que siempre Ricardo tenía ese carácter de cuestionar en toda publicación, a pesar de que este libro puede tener sus limitaciones que son propias también de la época, el estructuralismo y todo lo demás, pero le da ese carácter político, inclusive ese carácter de estos sectores o estos grupos ideológicos que para otros no lo tenían. Y también le da otros elementos. Por ejemplo, el tercer capítulo aborda el aspecto psicológico y político de la sociedad limeña. El tercer capítulo, específicamente Lima busca rastrear el carácter psicológico de los limeños, cómo entra la política, cómo entra Mariátegui en este escenario, de militar, cómo confluye con digamos, las influencias o elementos que vienen del campesinado o del movimiento indígena con la carretera central CES. A pesar de un libro de los 1980 bastante, me parece complejo y potente para ese tiempo, y bueno, nada más no puedo decir. Bueno, ¿no? Igual que puedo rescatar de la postura de Kotler, que es similar en torno a la cuestión de que antes de Velasco no había una organización política, social, o de los grupos sociales no había una política del mismo, entonces es muy similar a lo que dice Germán, ¿no? Sobre el movimiento campesino, que antes del 30 no era político porque no estaba asociado, por ejemplo, a un partido, ¿no? Igual que antes de Velasco, ¿qué cosa? Medicinábamos, o sea, ¿a qué cosa? A Bacopló, ¿no? O sea, a Bacopló ya organizaciones políticas existentes, sociales que ya existían, que nos las fue tomando y apoyando y eventualmente ya como que las liberaron, pero ya eventualmente cuando calcinamos siguen existiendo. Y algunos, bueno, también mueren con él, pero el tema es que sí, ya parte ya de una cuestión ya de quién dice, desde qué punto inicia, a qué punto, en qué punto no había todavía relación, ya es una cuestión propia, ¿no? Casi como que formativa de esa persona, ¿no? Por ejemplo, quiero rescatar este punto que no había dicho durante la exposición, que es una crítica que hace Dora Mayer a Mariátegui, por decir que no, que el sovietismo que tiene como ideología Mariátegui es contrario a la formación, a la cultura de los indígenas, porque es una forma que los va a intentar dirigir, que está mal, que los va a desarraigar de su etnia, de su cultura, y ya. Esa crítica parte de un paternalismo que ella tenía, ¿no? Que era un paternalismo intelectual que decía, ¿no? Que el indígena lo que hay que hacer es enseñarle, educarle, una formación positivista. Y aquí Jara luego diría, ¿no? Ah, no, el indígena no era político, pero es más por una cuestión que es, bueno, una cuestión propia también, ¿no? Que es un paternalismo de izquierda, que es la vanguardia, ¿no? La tesis de la vanguardia, bueno, Quijano, que en ese momento, antes de la teoría de la colonialidad del poder, bueno, era un poco de esta idea. Entonces, esta cuestión, ¿no? ¿Cuál es su ideología, no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Depende mucho de quién dice, a partir de cuándo desde cuándo hay una organización, que es cuándo, o sea, es entender también a quién lo dice, para poder decir sí, no, y ya. Sí, solo para complementar la respuesta de Eduardo y de Martín, me parece que el caso de Melgar y Kotler, como ya se había avanzado ayer, ¿no? En realidad, la actividad también ha hecho hincapié, ¿no? En la comparación de las propuestas que hace Melgar con Alberto Flores Galindo, Melgar con Nelson Manrique. Aquí Huber hizo una comparación de Melgar con la propuesta de Víctor Alba, ¿no?
Kotler es una visión elitista, ¿no? Lo que él desea, él tiene una influencia de la teoría de la tendencia cepalina, ¿no? Que tiene una vertiente weberiana, ¿no? Melgar está en las antípodas, ¿no? Es una visión de la historia del marxismo, tanto así que incluso tiene una visión dialéctica de la historia, incluso en el título, ¿no? Burguesía y proletariado, ¿no? Él entiende que para que exista una burguesía tiene que haber un proletariado, y solo pueden existir estas dos clases sociales en la disputa, en el conflicto, ¿no? En cambio, Kotler no tiene esa visión de las clases sociales, ¿no? Porque incluso él señala que no tenemos tenido una clase dominante, ¿no? Nuestra clase social es una clase parasitaria, que es un discurso típico del IEP en la década 60, 70, ¿no? La misma tesis la maneja Heraclio Bonilla, ¿no? Son básicamente intelectuales que no están insertos dentro de las luchas de las clases populares, no presentan una visión de la historia desde arriba, ¿no? A diferencia de Melgar, que es una visión insertada dentro de la lucha social de la clase popular. Bien, de ahí quizás una palabra antes de finalizar. Solo agradecer a todas, a todos y a todos. Han sido 3 días muy fructíferos de debates. Para mí ha sido un gran honor participar y presenciar estos diálogos con mi padre, con sus ideas, especialmente que este evento haya participado jóvenes historiadores sanmarquinos, ha sido también muy, muy especial para mí. Y pues agradecer a Guillermo Fernández por idear, concretar y darle forma e impulso a este evento. Cada una de las presentaciones tuvo realmente una profundidad y que me gustó mucho. Se vio mucho trabajo detrás de cada una de las lecturas, mucha preparación y sobre todo una pasión muy grande para discutir los diferentes textos de mi padre a partir de las propias investigaciones, el propio perfil de cada uno, ¿no? Y yo solamente estoy muy agradecido, también muy agradecida con Casa Museo Mariari. Mi padre fue muy feliz aquí en cada una de las tertulias y conferencias de las que participó o asistió, así que solamente agradecerles y esperemos que continúen estos debates de ideas y muchas gracias. Durante los 3 días del coloquio Ricardo Melgar y de Historia Social de América Latina se han presentado avances de investigación que desde diferentes ángulos han presentado múltiples facetas e intereses de Ricardo Melgar, desde sus años mozos, cuando se interesó primero en la literatura y en la poesía, hasta sus años de madurez, cuando ya era un destacado investigador de la historia de América Latina. El primer día en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Marcos, su alma mater, se presentaron exposiciones que, a manera de testimonio e investigaciones, siguieron sus huellas en San Marcos, trazándose un esquema inicial de sus amistades generacionales, como también de la afiliación intelectual con su maestro Emilio Choimá. El día siguiente, ya en la Casa Museo, las ponencias hicieron énfasis en el análisis de la correspondencia y en el exilio, para después presentar exposiciones sobre las figuras intelectuales que marcaron su recorrido, ¿no? Como Mariátegui, Aya de la Torre y Argueda. En esas exposiciones se han comparado sus propuestas con otros investigadores importantes como Alberto Flores Galindo, Nelson Manrique. Hoy concluimos el coloquio discutiendo sus aportes al estudio de los movimientos sociales, su interés principal en las décadas de 1980 y 1990. A partir de este breve repaso me interesa señalar una particularidad del evento que nos ha convocado y con la cual he recibido algunas consultas, ¿no? ¿Por qué el nombre del coloquio? ¿Por qué Ricardo Melgar Bao y la historia social de América Latina? ¿Y por qué no Ricardo Melgar Bao y la historia intelectual de América Latina? Si bien Ricardo es especialista en ambos campos de estudio, nos pareció necesario llamar la atención de un hecho, y es que a diferencia de otros investigadores que también tienen interés en el estudio de los intelectuales, Ricardo desde sus años mozos se adscribió al marxismo. Dicho método no aísla sus objetos de estudio, sino que trata de insertarlo en las luchas sociales de su tiempo. Es decir, para Ricardo es imposible pensar la historia de los intelectuales
sin dejar de pensar la historia social en la cual estaban inscritos. Asimismo, es importante rescatar el interés de Ricardo por la historia social, porque desde la década de 1990 se ha desarrollado en el Perú una operación historiográfica avalada por las clases dominantes de silenciamiento y omisión de una generación intelectual, la generación del 68, que nos llamó la atención sobre la historia de las clases populares. Según esta historiografía que se ha impuesto desde esa década, ya no es necesario hablar de dominación y resistencia, y por lo tanto tampoco ya no es necesario hablar de conflicto. Entonces, reivindicar la historia social en el Perú en este momento de represión brutal contra las clases trabajadoras es también reivindicar a una generación de la cual Ricardo formó parte, que tuvieron como objeto de estudio a las clases populares. Solo me queda reiterar mi agradecimiento a las organizaciones que han hecho posible esta actividad, al Museo José Carlos Mariátegui, a nombre de su director Ernesto Romero, al Centro de Estudiantes de Historia de San Marcos, en nombre de su secretario académico Walter Acuña, y al Grupo de Trabajo Historia del Siglo XX, a todos los expositores que se han presentado en estas 3 fechas, y mi agradecimiento especial a David Melgar, hija de Ricardo, por acompañarnos en estas 3 fechas, ¿no? Bueno, por nosotros será hasta otra oportunidad, ¿no? Y su director Ernesto Romero, los invito a pasar al patio para